Hola, ¿qué tal? Qué gusto que me acompañes en la serie de meditaciones Sabiduría para todos los días. Es una serie basada en el libro de Proverbios. Yo soy el pastor Rafael Pola y hoy iniciamos una serie nueva que nos llevará a lo largo del libro de Proverbios para concluir en este año todo el libro completo. Esta es la quinta temporada de Sabiduría para todos los días. Hoy consideraremos Proverbios 1, verso 8 al 19. Es conveniente que tengas la Biblia junto a ti para poder acompañarme en la lectura o, en su caso, leerla en la pantalla de tu dispositivo. Bienvenidos todos y cada uno. Es un gusto que este nuevo año, feliz año, día 1 de enero del 2025, grandes cosas esperamos del Señor, grandes cosas emprenderemos en el nombre del Señor. Una de ellas, sin duda que es grande por la dimensión del libro, de su complejidad, de su enfoque práctico, es nuestra lectura compartida de Proverbios. Fue necesario regresar a Proverbios porque en algunas ocasiones, en meditaciones previas, tuvimos pasajes demasiado largos y dejamos fuera algunos temas importantes. Además, algunas pequeñas porciones también quedaron sin ser leídas, o por lo menos consideradas en la meditación. Pero es conveniente que empecemos hoy con lo que ya les anunciaba en días anteriores. Vamos a empezar con el resumen, porque nos da una perspectiva general del libro. Creo que es muy saludable que podamos tener la visión general, así que les comparto el resumen del libro de Proverbios. El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9. Y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo. Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción. Así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado. Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían hokmah,
Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor, lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida. Y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de otras partes de la Biblia. Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley que Moisés entregó a Israel en el monte Sinaí. Y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios a su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios, acumulado por generaciones, sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con la otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay 4 poemas de la señora Sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personificada como una mujer que llama a la humanidad a prestarle atención y a buscarla. La sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así que, donde sea que veas a personas tomando decisiones sabias, ellos están utilizándola. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, están apoyándose en la sabiduría. Estos poemas de la señora Sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo. Ahora, unidos, estos dos grupos de discursos, del Padre y de la Señora Sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro, que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la mismísima invitación de Dios a aprender sabiduría proveniente de las anteriores generaciones. Así que en la siguiente sección del libro, los capítulos del 10 al 29, encontramos cientos de proverbios antiguos, y ellos aplican la sabiduría y el temor del Señor a cada tema de la vida que pudieras imaginarte. Familia, trabajo, vecindario, amistad, sexo, matrimonio, dinero, ira, perdón, alcohol, deudas y todo lo demás. Y están filtrados a través del sistema de valores de Proverbios del 1 al 9. Ahora, estos proverbios son bastante cortos y fáciles de memorizar. Y, de hecho, esta sección del libro se supone que sea una obra de referencia a la que regreses una y otra vez a través de los años, lo cual hace que surjan algunos temas importantes para aprender sobre cómo leer estos proverbios. Primeramente, los proverbios son por naturaleza acerca de las probabilidades. Si temes al Señor y tomas buenas y sabias decisiones, es probable que te vaya bien. Y si no temes al Señor, eres necio, probablemente no te vaya bien. Ahora, todo esto es cierto muchas veces, pero no siempre, lo que nos lleva al siguiente punto. Los proverbios no son promesas, no son una fórmula para el éxito. Algunos proverbios, por ejemplo, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. O instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él.
Así que temer al Señor y ser una persona moral muy probablemente te llevará a tener una mejor y más larga vida. Y criar a tus hijos en un hogar estable y amoroso los encaminará bien, pero no hay garantías. Muchas cosas en el mundo pueden ir, y de hecho, van mal. Así que, finalmente, los proverbios por naturaleza se enfocan en la regla general, no en las excepciones, que son muchas, y los libros de sabiduría no ignoran eso. Las excepciones son sobre lo que tratan los otros libros de sabiduría, Job y Eclesiastés. Y en conjunto, estos libros reconocen que la vida es demasiado compleja para fórmulas simples, y por ello necesitamos todos los libros de sabiduría para poder tener una perspectiva más amplia. Esto nos lleva a la sección final del libro, dos grandes colecciones de poemas. Primero, tenemos los poemas de un hombre llamado Agur, que comienza reconociendo su propia ignorancia e insensatez y su gran necesidad de la sabiduría de Dios. Y luego, Agur descubre que la sabiduría divina le ha sido dada en las Escrituras, las cuales le enseñan cómo vivir bien. Así que Agur se nos presenta como un lector modelo del libro de Proverbios, alguien que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios por medio de las Escrituras. Los poemas finales están conectados a un hombre llamado Lemuel, quien es un rey no israelita, y él transmite la sabiduría que le fue dada por su madre. Es una guía para ser un líder sabio y justo. Y luego, el poema final es un acróstico o un poema alfabético en el que cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. Y el poema entero es la mujer de carácter noble. Describe a una mujer que vive de acuerdo a la sabiduría de los proverbios y se erige como modelo de alguien que aplica la sabiduría de Dios. Y luego lo traduce en decisiones prácticas de la vida diaria, en el trabajo, en casa, en su familia y en su comunidad. Así que el libro inició con las palabras de un padre a un hijo acerca de escuchar a la señora sabiduría. Y ahora el libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de la mujer que vive sabiamente. El libro de Proverbios es para toda persona en cualquier temporada de la vida. Es una guía para vivir bien y con sabiduría en el mundo bueno de Dios. Y de eso trata el libro de Proverbios. Habría que decir algunas cosas muy breves para darle contexto y orientación a nuestra lectura de Proverbios. Primero, ya lo decía el resumen, lo dice muy bien, se trata de un libro de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Un tipo de conocimiento, una forma de conocer, propiamente hablando de un mundo antiguo. No es privativo del mundo bíblico. Muchas culturas orientales, muchas culturas antiguas, tienen formas similares de conocimiento que se llama sabiduría, que es la herencia ancestral acumulada de la experiencia de muchas generaciones sobre temas de la vida práctica y cómo poder vivir de manera virtuosa o adecuada o simplemente saber vivir. Esto es sabiduría. No es un conocimiento como el conocimiento moderno, científico, basado en ensayo, en probabilidades, en hipótesis, en leyes que aseguran que algo va a suceder. Tampoco es como el conocimiento de las ciencias humanas basadas en la reflexión o en el pensamiento abstracto. Se trata de una forma de conocer distinta que la Biblia identifica como revelación, como palabra de Dios. Así que estamos frente a esta hermosa enseñanza de la palabra para, lo dice muy bien la introducción, dando pie, es una explicación a lo que en el capítulo 1 de Proverbios se nos dice. Su propósito es que sus lectores tengan una vida de sabiduría, sean personas virtuosas y en consecuencia sean personas exitosas. No, el éxito no está reñido con la Biblia ni con la fe. Lo que sí es que se caracteriza de cierta forma para no caer en la superficialidad de cómo se mide el éxito en las sociedades modernas y contemporáneas. Así que estamos frente a un tipo de conocimiento que se llama sabiduría y a un libro que tiene justamente ese calificativo. Un libro
de sabiduría. ¿Cuál es el propósito de este libro? Lo hemos ya considerado en esta muy adecuada introducción que compartimos con el auxilio del proyecto Biblia, que hemos usado en muchas ocasiones porque nos parece un material muy adecuado, muy bien hecho, muy bien producido para que sea fácil de comprender para quienes escuchamos o para quienes leemos esta reflexión. Entonces, este miércoles 1, ya que hemos iniciado con nuestra lectura de Proverbios, subrayemos entonces su propósito. Dice el verso 2. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo y conocimiento y discernimiento al joven. Quisiera iniciar con ustedes leyendo el texto completo. Vamos a leerlo. Es un parrafito no tan corto como tendremos en otros días, porque es un primer discurso que el padre le da a su hijo. Y vamos a ampliar la dimensión del texto a los hijos. Y aunque sin duda que en el libro y en el corazón del proverbista está la enseñanza del hijo varón, muchas de esas cosas también pueden ser aplicadas sin problema a la enseñanza de las mujeres, de las hijas, que no eran parte de la educación de este tipo en Israel, pero para nosotros puede ser muy adecuado también leerla con esta perspectiva. Entonces empezamos en el verso 8. Dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Instrucción de los padres. ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, es decir, ennoblecen a aquel que escucha y que aprende, le da un lugar de dignidad y de reconocimiento. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Pero dice el Padre, hijo mío, no andes en camino con ellos. Es decir, elige bien con quién compartir tu vida y de quién te vas a hacer un amigo o una amiga. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Hay aquí un contraste muy claro entre el camino correcto y el camino equivocado. Cuando tomas el camino equivocado, sin duda que el final del camino es un final muy negativo y muy dañino. Bueno, hoy podríamos tener algunas lecciones prácticas para nuestra vida y veamos algunas de ellas que extraemos de la lectura del texto. Primero, un primer discurso de padres a hijo con 5 excelentes consejos para el primer día del año. Primero, escuchar con atención. Se llama escucha activa. Distinguimos entre simplemente oír y escuchar. En el segundo caso se trata de poner atención
Una escucha activa quiere decir mostrar interés y fijar la atención en lo que escuchamos. Poder repetir lo que oímos y estar seguro de que estamos entendiendo el mensaje que estamos recibiendo. Esto es ser sabio, aprender a escuchar. Hay mucho ruido hoy, ruido de todo tipo y ruido de lo que se escucha en las redes sociales. Discursos, diferentes formas de comunicar enseñanzas o mensajes. Nos hemos acostumbrado a oír tanto y tan rápido y tantas veces que perdemos la habilidad de la escucha atenta. Ser sabio empieza en aprender a escuchar. Recuerda que en Proverbios se nos pide escuchar a nuestros padres, porque a veces ponemos en tela de juicio el conocimiento de nuestros padres y en ocasiones despreciamos sus palabras. Pero aquí hay un ejemplo muy hermoso. Cuando ese niñito Samuel dormía y escuchó una voz, el sacerdote le enseñó a decir: habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Toda la fe de Israel tiene que ver con el oír. ¿Recuerdan cuando en ese famoso pasaje conocido como la Shema se dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Escucha Israel. Y por eso la palabra dice: cuando vayas a la casa de tu Dios, acércate más para oír. Empecemos este año con una nueva habilidad y disposición para escuchar de forma activa. Segunda enseñanza para este primer día del año: valora la enseñanza de tus padres. No sé si has tenido tú la bendición de conservar a tus padres con vida o ya están en la presencia del Señor. Pero preparando esta meditación, recordé, pues más que recordar, me embargó un sentimiento de nostalgia. Pensaba yo que me hubiera encantado en esta etapa de mi vida contar con mi papá para conversar con él, o contar con quien tuvo una función paterna también en mi vida, que fue mi pastor, con quien tuve mucho tiempo para conversar. Largas conversaciones en su mesa de comedor, acompañados por un café que él mismo preparaba en su pocillito y que compartía, y que nos enseñaba a tomarlo recién hervido, caliente, pero fue un aprendizaje que se dio a lo largo de muchas conversaciones. Escucha y valora la enseñanza que has recibido, que se ha acumulado por muchos siglos. ¿Qué te enseñó mamá? Puedes recordarlo hoy. ¿Qué te enseñó papá? Generalmente en nuestras culturas, la fe tiene que ver con lo que mamá nos enseña. Cuando yo era niño, con ella hacíamos la oración diaria, el Padre Nuestro y la parte final del Salmo. Era una oración cotidiana. ¿Qué te enseñó mamá? Nos enseñó a ser cuidadosos con nuestra apariencia. Ya se preocupaba mucho por la camisa, el pantalón, los zapatos, y veía la primera oportunidad para comprar algo en las tiendas que ponían ofertas para llevarnos una pijama, una camisa, un pantalón. Son cosas que ella valoraba. ¿Qué te enseñó mamá? Nos enseñó a ir a la iglesia, a adorar al Señor, a buscar al Señor, a temer al Señor. Una tercera enseñanza práctica para hoy es que no te dejes engañar. Y no hay, yo creo, consejo más adecuado para el mundo de hoy que estar atento y listo y bien apercibido, porque hay un mundo de falsas noticias y un mundo de engaños. Se miente con todo descaro. Se trata de engatusar al primero que se deje para hacer que haga lo que yo quiero que haga,
ponga su dinero donde yo quiero que ponga su dinero, o su atención donde quiero que ponga su atención, para ganar suscriptores, ganar seguidores y así poder incrementar la bolsa. Vamos a la cuarta enseñanza para hoy. Fíjate con quién te juntas, con quién te asocias, con quién haces equipo. Por ahí dice un famoso refrán, que con lobos anda, aullar se enseña. No se trata de vivir en un castigo de la pureza y marcar distancia de la sociedad. Se trata de saber escoger con quién hacer equipo, con quién hacer amigos, identificar personas tóxicas que hacen daño y que nos conducen por caminos equivocados. De ellos hay que alejarse. Hay que hacer equipo con quien suma, con quien comparte, con quien edifica, con quien anima, con quien ilusiona, especialmente si eso nos coloca en el terreno de la voluntad del Señor. Por último, buena forma de empezar este año es, en tus propósitos, metas y resoluciones, cuidado con la codicia. Dice Proverbios que la codicia quita la vida. Así que ponte metas en donde el Señor prospere tu hacienda. Esto es digno y glorifica al Señor. Pero ten cuidado de que tu corazón se deje infiltrar o se deje dañar por una sociedad fincada en el bien material por el bien material. 5 consejos prácticos que se desprenden de la sabiduría práctica de Proverbios. Acércate más para oír y puedes hacerlo, especialmente cuando el Señor es el que te habla. No esperes a que el Señor te diga, escúchame, por favor. Ten una escucha activa, atenta a la voz del Señor. No corras hacia el mal, sino busca el camino que ha sido trazado por papá y por mamá, que es un camino de rectitud. Que hasta aquí el día de hoy el Señor confirme en ti su palabra. Seguiremos día a día. No estamos leyendo de manera secuencial Proverbios porque algunos textos ya los consideramos, así que iremos saltando de uno a otro. Compartiremos en las redes sociales el texto correspondiente a cada día y espero que te animes a leer todo Proverbios en la primera parte de este año. Creo que será de mucha edificación, pero no será suficiente. Tendrás que completar tu lectura bíblica con otros libros de la Biblia para tener una alimentación balanceada. Por hoy te reitero mi abrazo y mi deseo de que tengas un muy, muy feliz y bendecido 2025.